El autoconocimiento es un proceso. Entonces, para comprender los innumerables problemas que cada uno de nosotros tiene, ¿no es esencial que haya autoconocimiento? Y esta es una de las cosas más difíciles, estar atentos a nosotros mismos, lo que no significa aislamiento ni alejamiento. Es obvio que es esencial conocernos a nosotros mismos, pero conocerse a sí mismo no implica un alejamiento de la relación. Ciertamente sería un error pensar que podemos conocernos profundamente, completamente y perfectamente a través del aislamiento, la exclusión, o acudiendo a un psicólogo o a un sacerdote, o que podemos aprender a conocernos a través de un libro. El autoconocimiento es, obviamente, un proceso, no un fin en sí mismo. Y para conocernos debemos estar atentos a nosotros mismos cuando actuamos, lo que implica estar en relación. Te descubres a ti mismo no en el aislamiento, no en el alejamiento, sino en la relación con la sociedad, con tu esposa, tu esposo, tu hermano, con la humanidad. Pero descubrir cómo reaccionas, cuáles son tus respuestas, requiere una extraordinaria atención por parte de la mente, una percepción aguda. La transformación del mundo se origina con la transformación de cada uno de nosotros, porque el yo es el producto y parte del proceso total de la existencia humana. Para transformarse, el autoconocimiento es esencial. Sin saber quiénes son, no hay base para el pensamiento correcto, y sin conocerse a ustedes mismos, no puede haber transformación. Deben conocerse tal como son, no como desean ser, lo que es solo un ideal y por tanto ficticio, irreal. Solo lo que es puede ser transformado, no lo que desean que sea. Conocerse tal como realmente son requiere una extraordinaria atención por parte de la mente, porque lo que es está en continua transformación, en cambio, y para seguirlo con rapidez y viveza, la mente no puede estar atada a ningún dogma, creencia o patrón de acción en particular. Para seguir algo, no es bueno tener ataduras. Para conocerse a sí mismos, deben tener la conciencia, el estado de atención mental en el cual hay liberación de todas las creencias, de todas las idealizaciones, porque las creencias y los ideales solo nos dan un color, pervirtiendo la verdadera percepción. Si quieren saber quiénes son, no pueden imaginar o creer en algo que no son. Si soy codicioso, envidioso, violento, el mero hecho de tener un ideal de no violencia o de no ser codicioso no tiene ningún valor. La comprensión de lo que son, sea lo que sea, feo o hermoso, malvado o perverso, la comprensión de lo que son, sin distorsión, es el principio de la virtud. La virtud es esencial, porque de ella proviene la libertad. Sin el autoconocimiento, la experiencia alimenta la ilusión. Con el autoconocimiento, la experiencia, que es la respuesta al desafío, no deja un residuo acumulado en forma de memoria. El autoconocimiento es el descubrimiento, en cada momento, de los caminos del yo, de sus intenciones y actividades, de sus pensamientos y apetitos. Nunca puede haber tu experiencia y mi experiencia. El propio término mi experiencia es indicativo de ignorancia y aceptación de la ilusión. No existe ningún método para el autoconocimiento. Buscar un método implica, invariablemente, el deseo de obtener un resultado determinado, y eso es lo que todos queremos. Seguimos la autoridad, si no la de una persona, entonces la de un sistema, de una ideología, porque queremos un resultado que sea satisfactorio, que nos dé seguridad. Realmente no queremos comprendernos a nosotros mismos, nuestros impulsos y reacciones, todo el proceso de nuestro pensamiento, lo consciente y lo inconsciente. Preferimos buscar un sistema que nos asegure un resultado, pero la búsqueda de un sistema es invariablemente consecuencia de nuestro deseo de seguridad, de certeza,
Y el resultado, obviamente, no es la comprensión de nosotros mismos. Cuando seguimos un método, tenemos que tener autoridades, el maestro, el gurú, el salvador, el maestro, que nos garanticen lo que deseamos. Y ese ciertamente no es el camino hacia el autoconocimiento. La autoridad impide la comprensión de nosotros mismos, ¿no es así? Bajo la protección de una autoridad, de un guía, pueden tener una sensación temporal de seguridad, una sensación de bienestar, pero eso no es la comprensión del proceso total de sí mismos. La propia naturaleza de la autoridad impide la plena conciencia de sí mismos y, por lo tanto, acaba destruyendo la libertad. Solo en la libertad puede haber creatividad. Solo puede haber creatividad a través del autoconocimiento. Cuando somos conscientes de nosotros mismos, ¿no se convierte todo el movimiento de la vida en un medio para desvelar el yo, el ego, el self? El self es un proceso muy complejo que solo puede revelarse a través de las relaciones, en nuestras actividades cotidianas, en la forma en que hablamos, juzgamos, calculamos, en cómo condenamos a los demás y a nosotros mismos. Todo esto nos muestra el estado condicionado de nuestra forma de pensar. ¿Y no es importante ser conscientes de todo este proceso? Solo a través de la atención a lo que es verdadero, momento a momento, se descubre lo intemporal, lo eterno. Sin autoconocimiento, lo eterno no puede existir. Cuando no nos conocemos a nosotros mismos, lo eterno se convierte solo en una palabra, un símbolo, una especulación, un dogma, una creencia, una ilusión en la que la mente puede refugiarse. Pero si empezamos a comprender el yo en todas sus múltiples actividades, día a día, entonces, en esa misma comprensión, sin ningún esfuerzo, lo innombrable, lo intemporal, cobra existencia. Pero lo intemporal no es una recompensa por el autoconocimiento. No se puede buscar obtener lo que es eterno. La mente no puede adquirirlo. Lo intemporal surge cuando la mente está en silencio. Y la mente solo puede estar en silencio cuando es simple, cuando ya no está acumulando, condenando, juzgando, pesando. Solo la mente simple puede comprender lo real, no la mente llena de palabras, conocimiento, información. La mente que analiza, que calcula, no es una mente simple. Sin conocerse a sí mismos, hagan lo que hagan, no es posible que exista el estado de meditación. Al decir conocerse a sí mismos, me refiero a conocer cada pensamiento, cada estado de ánimo, cada palabra, cada sentimiento, conocer la actividad de la mente. No conocer el self supremo, el gran self. No existe tal cosa. El self más elevado, el Atma, sigue perteneciendo al campo del pensamiento. El pensamiento es el resultado de su condicionamiento. El pensamiento es la respuesta de su memoria, ancestral o reciente. Y el intento de meditar, simplemente, sin primero intentar establecer profunda e irrevocablemente esa virtud que nace del autoconocimiento, es completamente ilusorio e inútil. Por favor, es muy importante para aquellos que son serios que comprendan esto, porque si no lo logran, su meditación y su vida estarán divorciadas, separadas, tan separadas que aunque puedan meditar, practicando infinitas posturas por el resto de sus vidas, no podrán ver más allá de su propia nariz. Cualquier postura que practiquen, cualquier cosa que hagan, será completamente desprovista de significado. Es importante comprender qué es este autoconocimiento. Estar simplemente atento, sin ninguna elección, al yo, que tiene su origen en un conjunto de memorias. Ser simplemente consciente de él, sin interpretación. Solo observar el movimiento de la mente. Pero esa observación es impedida cuando solo estamos acumulando a través de la observación. ¿Qué hacer?
qué no hacer, qué alcanzar. Si hacen eso, ponen fin al proceso vivo del movimiento de la mente como self. Es decir, debo observar y ver el hecho, lo real, lo que es. Si me acerco a él con una idea, con una opinión, tales como no debo o debo, que son respuestas de la memoria, entonces el movimiento de lo que es se obstruye, se bloquea, y por lo tanto no existe aprendizaje. Pueden ustedes escuchar esto de esa manera simple, como el suelo recibe la semilla, y ver si la mente es capaz de ser libre, vacía. Solo puede estar vacía mediante la comprensión de todas sus propias proyecciones, de sus propias actividades, no de manera intermitente, sino cada día, cada momento. Entonces encontrarán la respuesta. Entonces percibirán que el cambio llega sin que lo hayan solicitado, que el estado de vacío creativo no es algo que se pueda cultivar. Está ahí, viene misteriosamente, sin invitación previa, y solo en ese estado existe la posibilidad de renovación, innovación, revolución. Autoconocimiento. El pensamiento correcto surge con el autoconocimiento. Sin conocerse a sí mismos, no tienen ninguna base para el pensamiento. Sin autoconocimiento, lo que piensan no es verdadero. Ustedes y el mundo no son dos entidades diferentes con problemas separados. Ustedes y el mundo son uno. Su problema es el problema del mundo. Pueden ser el resultado de ciertas tendencias, de influencias ambientales, pero no son, en esencia, diferentes unos de otros. En nuestro interior, somos muy semejantes. Todos estamos movidos por la codicia, la mala voluntad, el miedo, la ambición, y así sucesivamente. Nuestras creencias, esperanzas, aspiraciones tienen una base común. Somos uno. Somos una humanidad, aunque las fronteras artificiales de la economía, la política y el prejuicio nos dividan. Si matan a alguien, se están destruyendo a sí mismos. Ustedes son el centro del todo, y sin comprenderse a ustedes mismos, no pueden comprender la realidad. Tenemos un conocimiento intelectual de esta unidad, pero mantenemos el conocimiento y el sentimiento en compartimentos diferentes, y por eso nunca experimentamos la extraordinaria unidad del ser humano. El autoconocimiento no sigue ninguna fórmula. Ustedes pueden ir a un psicólogo o a un psicoanalista para descubrir algo sobre sí mismos, pero eso no es autoconocimiento. El autoconocimiento ocurre cuando somos conscientes de nosotros mismos en las relaciones, lo que nos muestra lo que somos de momento a momento. La relación es un espejo en el que podemos vernos como realmente somos. Sin embargo, la mayoría de nosotros es incapaz de mirarse a sí mismo cuando está en una relación, porque de inmediato comenzamos a condenar o justificar lo que vemos. Juzgamos, evaluamos, comparamos, negamos o aceptamos, pero nunca observamos realmente lo que es. Y para la mayoría de las personas, esto parece ser lo más difícil de hacer. Sin embargo, esto, y solo esto, es el principio del autoconocimiento. Si somos capaces de vernos tal como somos en este extraordinario espejo que es la relación, que no crea distorsiones, si podemos mirar este espejo con total atención y ver verdaderamente lo que es, ser conscientes de lo que es sin condena, sin juicio, sin evaluación, y podemos hacerlo cuando hay un interés honesto, entonces descubriremos que la mente es capaz de liberarse de todo condicionamiento. Y solo entonces, la mente es libre para descubrir eso que está más allá del campo del pensamiento. Después de todo, independientemente del grado de instrucción de la mente, está consciente o inconscientemente limitada, condicionada, y cualquier extensión de este condicionamiento sigue dentro del campo del pensamiento. Por lo tanto, la libertad es algo enteramente diferente.